Ok, señores, nos quedamos en la última parte sobre los indicadores de brecha, ¿no es cierto? Hemos visto esta parte, ¿cierto? Hemos visto los indicadores de brecha. ¿Esta parte hemos visto o no? No recuerdo. No, profesor. No hemos visto, ¿no? No recuerdo haber visto esta parte. Perfecto. Entonces, hablamos de la elaboración y publicación del diagnóstico de brechas, ¿ya? Y dentro de ello, entonces, cuando nosotros desarrollamos indicadores de brecha, como mencionaba, estos indicadores de brecha tienen que ser, pues, estudiados, analizados, ¿no? Y para ello necesitamos recoger información del espacio territorial donde yo me encuentro, ¿no es cierto?, basado en estos indicadores de brecha, y hago el diagnóstico, ¿no es cierto? Y este diagnóstico me va a permitir conocer, ¿no?, las condiciones en las que se encuentra cada una de estas brechas, pues, ¿no? Algunas de repente ya fueron superadas y algunas de repente no. Entonces, el diagnóstico de brechas me va a permitir determinar, identificar, ¿no es cierto?, cuál es la magnitud de esa brecha que se tiene, ¿no es cierto?, en cada uno de los indicadores. Ahí nos dice, la OPMI es quien elabora y publica el diagnóstico de brechas en su portal institucional, ¿no? Es obligación que todas las entidades públicas, ¿no es cierto?, por el tema de transparencia puedan hacer pública todos aquellos trabajos y, claro, trabajos que se vienen desarrollando pues, desde el punto de vista de los indicadores de brecha. Y también del desarrollo de cada uno de los proyectos, pues, ¿no? Porque el desarrollo de cada uno de los proyectos va a permitir, ¿no?, generar condiciones para que la población pueda acceder a ciertos servicios. Y el acceso a ciertos servicios, ¿qué va a permitir? Pues cerrar brechas, ¿sí? Cerrar brechas. Entonces, la lógica es esa, pues, ¿no? La lógica es esa. Dice, desde el punto de vista de la actualización del diagnóstico de brechas, ¿no?, el gobierno regional y o los gobiernos locales deberán contener los siguientes elementos. Obviamente, la ubicación geográfica, pues, donde se encuentra, ¿no?, la región, la provincia, el distrito, si queremos hacer un análisis, ¿no?, donde se va a desarrollar el trabajo del diagnóstico de brechas. Luego hablamos de ordenamiento de los indicadores de brecha por función. Obviamente que dentro de la estructura programática funcional y dentro del anexo 1 que tiene invierte para el clasificador funcional, ¿no?, nosotros vamos a determinar qué brechas, ¿no es cierto?, se encuentran en qué funciones. Entonces, es un primer paso para la determinación y para el ordenamiento, ¿no es cierto?, de los presupuestos que se manejan. ¿Qué nos dice, no? Ordenar los indicadores de brecha por cada función en las que tenga competencia y mostrar los valores para el territorio según el siguiente cuadro, ¿no? Ahí vamos a tener nombre del indicador de brecha y valor del indicador de brecha, función por función, ¿no? Entonces, esta estructura funcional programática, vamos a entrar, ¿ya? Vamos a ver. A ver, voy a dejar de compartir un rato para mostrar qué es lo que quiero decir. Sí, nos vamos, inversión pública. Nos vamos a la inversión pública. Entonces nos vamos a anexos y formatos, ¿no? Aquí tenemos el anexo número 1, ¿no?, el clasificador institucional del Sistema Nacional de Programación Multianual
de inversiones y el anexo 2, el clasificador de responsable funcional, ¿no? Cuando nosotros ingresamos al anexo número 1, nosotros vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, se clasifican las instituciones, entidades, agricultura, ¿no?, quienes están ahí, en ambiente, quienes están ahí, y así sucesivamente todos. Entonces, este anexo 1 me va a permitir identificar, ¿no?, cada una de las instituciones en un primer momento. Luego nos vamos al anexo número 2, que aquí, ¿no es cierto?, aquí están las funciones. Entonces, si nosotros tenemos identificado cada uno de los indicadores de brecha por función, entonces cuando nosotros vayamos a formular los proyectos, entonces va a ser un poco más, más cómodo, si es el término, ¿no es cierto?, en estructurar el clasificador funcional que se tiene en cada uno de los proyectos. Por ejemplo, tenemos la función 01, que viene a ser legislativa, poder legislativo, su división funcional, acción legislativa, su grupo funcional, ¿no es cierto?, acción legislativa, y el sector responsable es el Congreso de la República. Así nosotros vamos a encontrar la función 2, función 3, función 4, función 5, etcétera, y sus divisiones funcionales, a dónde pertenece. Por ejemplo, si nos vamos a ¿qué? Agropecuario, ¿no? Nos dice que en agropecuario la función es agropecuaria, su división funcional es agrario, para la parte agrícola, o pecuario, para la parte pecuaria, o de riego, ¿no? Entonces está estructurado de esa forma. Y así nosotros podemos encontrar, ¿no es cierto?, todas las entidades. Y este sector responsable tiene que ver con el anexo número 1. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros lo apreciamos, ¿no? En base a esto nosotros vamos a determinar, pues, ¿no?, dentro de los indicadores de brecha, a qué función corresponde. ¿Ya? ¿A qué función corresponde? ¿Y cuál es la importancia de esta función? Nos vamos, ¿no es cierto?, a consulta amigable. Amigable del MEP. Y nos vamos a la ejecución presupuestal. Y nos vamos a consulta de gasto presupuestal diario, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, y seguro que muchas veces ya han manejado este portal, ¿no?, aquí nosotros podemos ver el gasto real que realiza, pues, el Estado, ¿no?, todas las entidades del Estado, ¿no?, sea en gasto corriente o sea en gasto de capital. Entonces, si decimos que nosotros vamos a ordenar nuestros indicadores de brecha por función, entonces hay un factor importante que se debe de tomar en cuenta dentro del ordenamiento, ¿no es cierto?, funcional. Por ejemplo, vamos a buscar un gobierno local, ¿no? Vamos a buscar a qué gobierno, municipalidades, vamos a buscar la del Cusco, ¿ya? Entonces, Cusco, ¿dónde está? No, Cusco, el 08, ¿no? Entonces estamos viendo la región, o perdón, el gobierno local del Cusco, la provincial del Cusco, y nosotros podemos tener por clasificador presupuestal, que también es otra estructura que se da. Desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la estructuración de inversión pública, se estructura generalmente por función. Y a partir de esa función es fácil identificar la institución que va a ejecutar o va a desarrollar o va a impulsar ese proyecto. Nos vamos a función y vamos a encontrar todas las funciones, ¿no? Planeamiento, orden, trabajo, turismo, agropecuaria, etcétera, etcétera. Todas las funciones que se tienen, ¿no? Entonces, incluso podemos buscar en trabajo, por ejemplo. En educación, no, esto es gobiernos locales, ¿no?, la municipalidad. Entonces, ¿cuál es su división funcional? Recuerda que hemos visto. Entonces, en trabajo tiene gestión, trabajo y asistencia social. Podemos ir al grupo funcional. Recuerden esta tablita. Perdón. Recuerden esa tablita, ¿no es cierto? Función, división funcional, grupo funcional y sector correspondiente. Entonces, vamos a buscar asistencia, grupo funcional,
¿no? Y tenemos su grupo funcional, ¿no? Y sabemos que pertenece a la municipalidad del Cusco. Entonces, aquí nosotros hemos identificado hasta su división funcional. Después de la división funcional, obviamente que nos dice quién es la entidad responsable, ¿no? Incluso aquí podemos encontrar desde el punto de vista de fuentes, ¿no? Dice que son recursos determinados. Entonces, recursos determinados es canon sobre canon. ¿Y en qué rubro está? Fondo de compensación municipal y canon y sobre canon, regalías, rentas y aduanas, ¿no? Es la fuente de financiamiento. Entonces, cuando nosotros vamos y analizamos, ¿no es cierto?, en que se debe de hacer un ordenamiento de los indicadores de brecha, significa eso. O sea, tiene esa finalidad. Primero, si yo tengo ordenado mis indicadores de brecha, entonces estos van a permitir que ordenar el presupuesto, ¿no es cierto?, que el Estado maneja. Bien, que queda viendo siendo todo un proceso, toda una cadena, ¿no?, para la determinación incluso de los presupuestos y de los sectores que van a desarrollar o a qué sector corresponde o pertenece tal proyecto. ¿Ya? Luego nos habla de, o hay alguna consulta, a ver, por favor, de repente tenemos alguna consulta. Señores, ¿están ahí? Parece que no están ahí. Alan Torres, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ok, ¿alguna consulta? Hasta ahora todo claro, profesor. Gracias. Ok, entonces yo te hago las preguntas. Si está todo claro, yo te hago las preguntas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el motivo, ¿no es cierto?, de ordenar por función cada uno de los indicadores de brecha? Era más que, bueno, en resumen era para priorizar, ¿no? Cuántas, en el número de prioridad, en el número de índices de brechas, eh, para jerarquizar más que todo, profesor. ¿Jerarquizar? Eso es lo que hemos visto ahorita. Mostrar los valores en sí, profesor. ¿Cuáles son los índices del índice de brechas en cada región? En eso más que todo lo que he entendido. ¿Región? O sea, aquí estamos hablando de función, no estamos hablando de ámbito territorial. No, me refiero como un tipo de clasificación, de seleccionar el índice de brechas. Por eso, ¿qué has entendido? Pues parece que no has entendido nada y dices todo perfecto. ¿Por qué se debe de ordenar por función todos los indicadores de brecha? Por ejemplo, función 1, función 2, función 3, función 4 y así sucesivamente. Señor, no he entendido, pues, o no está en clase, son dos cosas. Ruthmilda Quispe. Ruthmilda Quispe. No está. Augusto, creo que nuestra delegada hoy día no va a venir, ¿no? Porque está un poco indispuesta, me ha escrito. Augusto, por favor, menos un punto a Ruthmilda Quispe. Ok, profesor. Ok, a ver, invitamos a otra persona. Edwin Orlando Chino. Edwin Orlando Chino. Ya, igual, ¿no? ¿Por qué es importante clasificar por función, ¿no es cierto?, los indicadores de brecha? No estás en clases, ¿no? Por eso cuando alguna pregunta se quedan calladitos.
Ese es el problema, pues, ¿no? Que estoy viendo y estoy apreciando. Delegado, igualito para China. Estamos mal, pues, señores. Estamos muy mal. Rocío González Quispe. Rocío Presente, González. profesor. Ok, la misma pregunta, Rocío. ¿Por qué es importante ordenar, ¿no es cierto?, los indicadores de brecha por función? ¿Cuál tú crees que es la importancia de acuerdo a lo que hemos visto? Darles una clasificación Sin adivinar, por de- favor, sin adivinar. Te escuchamos. clasificarlos de acuerdo a su a su competencia, profesor. A su competencia. Sí, a su competencia. A ver. Analiza bien. Rocío, hemos dicho que ordenar por función, ¿no es cierto?, nos permite este ordenamiento que los indicadores de brechas, primero, ¿no es cierto?, se va a determinar la dependencia a la que corresponde. Segundo, ¿no es cierto?, nos sirve para ordenar el presupuesto que se va a asignar a cada uno de los sectores o a cada uno de los espacios, ¿no es cierto?, territoriales y sectoriales donde nosotros hemos identificado las brechas, ¿no? Entonces vamos a suponer que el gobierno local del Cusco, la municipalidad provincial del Cusco, ¿no?, dentro del diagnóstico de brecha haya identificado pues un comportamiento de ciertos indicadores, ¿no?, muy considerables. Entonces, uno nos va a permitir, ¿no es cierto?, que dónde se encuentra la brecha, a qué sector corresponde, un primer momento. Y luego, ¿no es cierto?, desde el punto de vista presupuestal vamos a ver el ordenamiento del presupuesto en base al clasificador funcional, o al clasificador funcional, sí está bien dicho, ¿no?, que tiene el Estado nuestro. Entonces, esto ya viene a ser una primera etapa de una cadena que se le llama una cadena programática, pues, ¿no? La cadena programática basado en los presupuestos y basados en los sectores donde nosotros nos encontramos y nosotros venimos desarrollando. Si nos damos cuenta, estas funciones, ¿no es cierto?, como hemos visto aquí, ¿dónde estamos? Indicadores de brecha son aquellos que obviamente cada sector es responsable de los indicadores pertenecientes al sector, pues, ¿no? Y es por eso que a partir de los lineamientos de política se determina cierto tipo de prioridades, pues, ¿no? Haciendo todo un análisis. Entonces, si el 100% de las personas, como hemos visto, no tiene o tienen hospitales inadecuados, ¿no? Pero ¿cuál será más importante? ¿Construir, implementar hospitales o dotarles de agua y saneamiento a las familias? ¿No? Entonces, desde ese punto de vista de importancia, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y eso estará reflejado en criterios de priorización y estará reflejado en una cartera de inversiones. Entonces, vuestros proyectos, los proyectos que ustedes van a formular, nacen de las carteras de inversiones. Los presupuestos que nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, más va desde un punto de vista de cuánto se está ejecutando ya, ¿no es cierto?, en ciertos proyectos que vendrían a ser gasto en capital y en gasto corriente, ¿no? Lo que les he mostrado más es, ¿no es cierto?, un análisis, más que un análisis, un reporte
de todo aquello que el Estado viene gastando en la implementación de ciertas acciones. Ustedes van a empezar a formular un proyecto, ¿no? Con criterios de la sociedad y criterios vuestros, ¿no? Es más o menos ese el análisis que vamos a hacer, Yohaya. Gracias, profesor. Ok. A ver, continuamos entonces. Luego hablamos contextualización de los indicadores de brecha, ¿no? Previamente recopilados, nos dice. Análisis de los indicadores de brecha recopilados busca explicar el nivel de importancia del indicador de brecha en la circunscripción territorial, sus complementariedades, sinergias, ¿no es cierto?, que se vayan a dar con otros indicadores de brecha, lugares de mayor déficit, la población y los grupos poblacionales a los que afecta en mayor medida el potencial económico. El profesor escolástico me está llamando un momentito, por favor.
Disculpen, señores, me dicen que el día viernes hay desfile. Señores, ah, Sí, profesor, el viernes es el desfile. están bailando, dice. ¿Quiénes están en la danza? Ok, nos están invitando a todos, por favor, para participar el día viernes en el desfile por las fiestas del Cusco. No se olviden, ¿sí? Pero con todas las precauciones, por favor. Con todas las precauciones. Ok, continuamos entonces. Hablamos, ¿no? Decía de la contextualización de los indicadores de brecha previamente recopilados y manifestaba, ¿no? Que el análisis de los indicadores de brecha recopilados busca explicar el nivel de importancia del indicador de brecha, ¿no? O sea, cuán importantes son los indicadores de brecha. Pero desde la lógica ya, ¿no? La lógica nuestra, incluso como economistas, hablamos de las necesidades y cuando estas necesidades no son satisfechas, pues genera cierto tipo de problemas en la sociedad. Y es eso, pues, ¿no es cierto?, que vienen a ser las brechas, ¿no? Las necesidades insatisfechas que tienen. ¿Será importante? Obviamente que sí es importante. El Estado estará en la obligación, ¿no es cierto?, de satisfacer las necesidades que tiene la sociedad. Obviamente que sí, por el fin, por la finalidad que tiene el Estado, ¿no es cierto?, del bienestar de la sociedad. Entonces, ahí va la importancia. Y hablamos en la circunscripción territorial, su complementariedad y sinergias con otros indicadores de brecha. Decía también que dentro de los indicadores de brecha, en algunos sectores, ¿no es cierto?, con otros sectores se complementan. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hablo del sector salud y del sector educación. ¿Qué sucede en estos dos sectores o dos funciones, si queremos ver, ¿no? Una persona se enferma, ¿no es cierto?, porque desconoce de ciertos hábitos, pues, que debe de tener la persona, ¿no? Y esos hábitos, en algunos y en muchos casos, ¿no es cierto?, está dado por la educación, por el conocimiento y las competencias que puede tener el ser humano. Entonces, hay ciertos indicadores de brechas que se complementan, pues, con otros indicadores de brecha. Entonces, como les decía, una persona que tiene conocimientos de hábitos de consumo, hábitos de salud, ¿no es cierto?, ¿qué va a generar? ¿No es cierto? Va a generar que los problemas que pueda generarse en la salud de las personas va a disminuir si estas personas tienen una adecuada educación. Entonces, esto significa, ¿no?, que existe cierto tipo de complementariedad entre indicadores de brecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando se hacen proyectos de saneamiento, siempre se toca el tema de salud y educación, ¿no? Siempre se toca el tema. Entonces, pero los proyectos por la estructura que ya se hace, ¿no?, debe de tener esos componentes. Pero estamos viendo que la educación y la salud van de la mano, son complementarios. Luego nos dice lugares de mayor déficit, determinando, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las necesidades que están siendo insatisfechas en ciertos espacios, ¿no? La población y los grupos poblacionales, ¿no? A cuánto abarca, cuántos son, ¿no? A los que afecta en mayor medida el potencial económico, entre otros, ¿no? Que es importante conocer, determinar e identificar, pues, cada uno de esos espacios, ¿ya? ¿Alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta, señores? Ok, continuamos. Uso de la consulta pública web de los indicadores de brecha, ¿no es cierto? Caso distinto. Aquí, por ejemplo, esto también hemos visto en el aplicativo del MEP y podemos ingresar nuevamente. No, dice, el OPMI podrá visualizar un panorama de los principales indicadores de brecha y el gráfico de radar que permite realizar la comparación entre un indicador de brecha de un sector con otros que tienen la misma clasificación de económicos, permitiendo identificar un subconjunto de indicadores de brecha más urgentes en relación a otros, dado una primera señal, la OPMI, de hacia dónde dirigir los esfuerzos de la inversión pública.
¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos análisis desde el punto de vista de comercio exterior, 89, energía, 25, transporte y comunicaciones, 68, y producción, 100%, ¿no? Y nos dice porcentaje de centros de innovación productiva y transferencia tecnológica que operan en condiciones inadecuadas, 100%. Entonces aquí, en base a esto, yo puedo determinar, ¿no es cierto?, cuáles, ¿no?, cuáles vendrían a ser aquellos indicadores de brecha en ese espacio territorial que tiene, ¿no es cierto?, mayor brecha, ¿no? Si queremos ver, y en base a esto nosotros podemos encontrar cierto tipo de estrategias para reducir, ¿no? Para reducir. Obviamente eso también tiene que ver con los lineamientos de política, ¿no? Pero obviamente que si hay un indicador de brecha, ¿no? Si hay un indicador de brecha que he identificado es porque el sector ya ha priorizado también esa brecha. Dice, a manera de ejemplo, la OPMI de la Municipalidad Distrital de Charín, provincia de Chota y departamento de Cajamarca. En el gráfico de radar corresponde a los indicadores de brecha del sector económico. Se puede apreciar que los sectores en los que la magnitud de indicadores de brecha predeterminados es mayor, cercana al 100%, corresponde a los sectores de producción, transporte y comunicaciones, comercio exterior y turismo, en comparación a los sectores de agricultura, riego y de energía y minas, ¿no? Que aquí deben de estar, ¿no? Aquí está agricultura y nos dice que otro que ya no aparece, ¿ya? Entonces, va por ahí el análisis que nosotros tenemos que analizar para priorizar, ¿no? Aquí también hay otro reporte, ¿no?, que nos dice, luego de los gráficos radar, la OPMI visualizará gráficos interactivos con los indicadores de brecha de los sectores prioritarios a fin de identificar dentro de cada sector aquellos indicadores de brechas que tienen una mayor importancia en comparación a otros del mismo sector, ya sea por su magnitud o porque corresponden a servicios básicos y o esenciales, ¿ya? Entonces tenemos que ver desde ese punto de vista, ¿no? Otro ejemplo que también ya lo hemos visto aquí, ¿no? Ya lo hemos visto dentro de este y podemos seguir viendo, ¿no? Que también hemos visto, ¿no? Reporte indicadores de brecha por territorio, indicador de brecha, ¿no? Que también ya lo hemos visto desde el punto de vista territorial. Elaboración y actualización del diagnóstico de brecha, ¿no?, de la municipalidad distrital, ¿no? Dice, dentro de la contextualización de los indicadores de brecha, esto comprende, ¿no?, que comprende principalmente descripción de los indicadores de brecha, que vendría a estar aquí, ¿no?, la descripción. Los lugares o áreas del distrito, territorio donde se tiene mayor déficit, ¿no es cierto?, que vendría a estar, pues obviamente, ahí. Luego nos dice la población o grupo de poblaciones a las que afecta, en mayor medida, obviamente, que nos va a dar, pues, ¿no?, el porcentaje. Y luego nos dice, ¿no?, complementariedades y sinergias con otros sectores que nosotros podemos ver ahí, ¿no? Y potencial económico, ¿no?, que se tiene dentro del espacio, ¿no?, que se vaya a tener. Entonces, es un análisis, ¿no?, que nosotros podemos hacer de los indicadores de brecha. Como bien vemos, ¿no?, estos indicadores de brecha me sirven para determinar, pues, ¿no?, qué proyectos se podrían realizar, cuál es lo prioritario, ¿no? Entonces, estamos viendo dentro de la construcción, porque esto es parte de la construcción de la programación multianual de inversiones, ¿no? Entonces, primero debo de tener mi indicador de brecha, luego tengo que hacer mi diagnóstico de brecha, ¿no? Y obviamente estos ya son resultados de un diagnóstico de brecha que ha sido elaborado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que esa es la labor que tiene, ¿no?, la función que cumple. Ya. Bueno, hasta aquí, ¿no es cierto?, está el el diagnóstico de indicadores de brecha. ¿Tenemos alguna consulta, por favor? ¿Alguna consulta, por favor?
Jonathan, te escuchamos. Sí, profesor, buenas tardes. Me quedó una duda con respecto al enfoque de complementariedad en un proyecto. Por ejemplo, usted hablaba de educación y de salud al momento de hablar un proyecto. Siempre en el contexto de cerrar una brecha, ¿podría dar tal vez algún ejemplo? Claro, a ver, cuando nosotros, a ver, en educación y salud, ¿no? Que hemos iniciado con ese ejemplo. Eh, Cuando hablamos de salud preventiva, ¿no? La salud preventiva obviamente es una acción que tiene el sector salud con la finalidad de dotar de cierto tipo de servicios, ¿no es cierto?, preventivos obviamente a la población, ¿no? Y generalmente los centros y las postas de salud tienen esa función, ¿no? Y dentro de la ley orgánica de gobiernos municipales, ¿no? Esta ley faculta a los gobiernos provinciales y gobiernos distritales, ¿no? Que puedan generar cierto tipo de acciones en cuanto se refiere a la salud preventiva. Ok. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando nosotros vamos a cerrar esa brecha, cuando las personas, ¿no es cierto?, estén adecuadamente capacitadas o tengan el conocimiento en cuanto se refiere a que esas personas, ¿no es cierto?, se enfermen solo por cierto tipo de circunstancias que se puedan dar pues, dentro del entorno, ¿no? Por cambios en el clima, por cierto tipo de factores, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que para poder invertir o para poder cerrar brechas en cuanto se refiere a la salud preventiva, hay un factor muy importante dentro del desarrollo que viene a ser, ¿no es cierto?, el conocimiento que deben de tener las personas. ¿Y esto qué significa, no? Que el Estado puede generar cierto tipo de acciones, ¿no? Y que lo está haciendo obviamente en los planes curriculares, una currícula de la educación básica regular, en donde genera pues cierto tipo de condiciones, ¿no? De conocimiento en cuanto se refiere al cuidado de la salud, al cuidado de su cuerpo, al cuidado de sus hábitos, ¿no es cierto? En donde si estas personas, si esta población, ¿no? Tiene cierto tipo de este conocimiento, entonces, ¿qué va a suceder? Que las personas con el conocimiento ya no se van a enfermar, pues, frecuentemente, ¿no? Y si ya no se encuentran pero ya no se enferman frecuentemente, entonces los servicios, ¿no? De salud preventiva también van a ser menores. Entonces vamos a ver que dentro de la población, ¿no? Dentro de la población atendida ya no va a ser pues los grandes o en grandes cantidades la población asista y solicite servicios de salud, ¿no? Entonces ahí podemos optimizar, ¿no es cierto?, en cerrar brechas en cuanto se refiere a la complementariedad que existe entre un indicador de brecha con los otros indicadores de brecha, ¿no? Entonces, tiene esa estructura, tiene ese análisis, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la educación. Pues, ustedes saben que la educación es un factor importante. Igual, si hablamos desde el punto de vista de transporte o de carreteras, ¿no? Que también la educación tiene que ver o juega un papel muy importante, ¿no es cierto?, en los accidentes de tránsito, ¿no? En respetar todo aquello que significa, ¿no es cierto?, la señalética en cuanto se refiere al transporte, ¿no? Entonces, si estamos viendo, si yo hago una carretera, si me voy a ese ejemplo también, si voy a una carretera, entonces tengo que ser cuidadoso y respetuoso primero de las señales de tránsito o antes de las señales de tránsito, ¿no es cierto?, las reglas de tránsito, pues, ¿no? Y luego ser respetuoso de las señales de tránsito. Si tengo todo ello, ¿no es cierto?,
el índice de accidentes de tránsito van a disminuir. Y por consiguiente, ¿no es cierto?, las brechas, si hablamos desde el punto de vista de accidentes de tránsito, también, ¿no es cierto?, van a ser favorables para la sociedad, pues, ¿no? Que más o menos tiene ese análisis de complementariedad entre indicadores de brecha. No sé si se entendió. Yohaya, te escuchamos. Profesor, cuando realiza sobre el INVIERTE-P, vi que, por ejemplo, había un ejemplo del agua potable, que se abastecía de agua potable a un sector que no tenía, y esto también ayudaba al índice de personas que tienen enfermedades estomacales. Entonces esto iba más al sector de salud, pero generalmente este aspecto lo veía como externalidades positivas. No sé si esto tiene algo que ver o no necesariamente. A ver, el ejemplo que consideras, más que externalidades, ¿no es cierto? Habría que enfocarnos también cuál es el problema que se tiene. Si estás, ya te estás centrando en un proyecto, ¿no? Y si nos centramos desde el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el saneamiento? El saneamiento tiene, pues, cierto tipo de efectos que genera si yo no cuento con una letrina o con un alcantarillado o no cuento con agua, pues, ¿no es cierto?, domiciliaria. ¿Y esto qué genera? Pues, ¿no? Problemas de salud en la población, ¿no? O si consumen, por ejemplo, agua contaminada, igual tiene problemas de salud, ¿no? El saneamiento, obviamente que está relacionado con la salud de la población. Y si nosotros hacemos un análisis desde el punto de vista de los proyectos de saneamiento, entonces la relación funcional, ¿no es cierto?, está en cuanto se refiere a vivienda. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema, ¿no es cierto?, de contar con los servicios básicos dentro de la vivienda. Por eso su responsabilidad funcional está dentro de vivienda. Pero su complementariedad, ¿no es cierto?, de esos indicadores de brecha vendría a estar, pues, también, ¿no es cierto?, en morbilidades que se genera desde el punto de vista del sector salud, ¿no? Entonces, las familias que no consumen agua tratada van a tener mayor grado, ¿no es cierto?, o mayor, claro, grado de padecer de cierto tipo de enfermedades al estómago, a la piel, ¿no es cierto? Y eso genera cierto tipo de problemas de salud. Entonces ahí también sí podemos hablar. Es cierto que cuando se habla de saneamiento también tiene que hablar desde el punto de vista de externalidades, ¿no? Pero las externalidades, si son positivas, tienen que ver desde el punto de vista complementario, incluso siendo negativas. Sí, también tiene ese análisis. Entonces, cuando yo voy construyendo mis indicadores de brecha y esta construcción de brechas, ¿no es cierto?, los tengo que identificar por función, entonces ahí yo tengo que hacer un análisis desde el punto de vista, ¿no?, de qué indicadores de brecha o qué funciones, ¿no es cierto?, se complementan entre sí, ¿no? Tiene esa característica. Yohaya. ¿Alguna otra consulta? Ninguna. Pasamos al cuarto punto, que vendría a ser elaboración y aprobación de los criterios de priorización, ¿no? Entonces, ya se han identificado los indicadores de brecha, ya se hizo el diagnóstico de brecha y en base al diagnóstico de brecha o a la actualización del diagnóstico de brechas, hemos identificado cuál es, ¿no es cierto?, el valor de cada una de las brechas actualizadas. Ahora, ¿no es cierto?, si ya vemos que en el sector salud, ciertas brechas del sector salud, educación, vivienda, ¿no es cierto?, están ya identificadas. En base a esa información, o con esa información, nosotros tenemos que priorizar. Y para priorizar también hay todo un procedimiento, ¿no? ¿Qué nos dice? Tiene por objetivo establecer la
prioridad de cada inversión que conforma la cartera de inversiones del PMI, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo, no? ¿Qué nos está diciendo? Que tiene una relación con la cartera de inversiones. Entonces, estos criterios de priorización se relacionan con la cartera de inversión, ¿no? Los cuales se elaboran sobre la base del diagnóstico de brecha y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas. Estos objetivos a alcanzar vienen a ser los lineamientos de política, ¿ya? Los lineamientos de política que se tienen, y en base a esos lineamientos de política que se tienen, ¿no es cierto?, vamos a considerar objetivos. Dice, los criterios de priorización los aprueban los sectores y pueden actualizarse previa validación de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. ¿Qué más nos dice? Los criterios de priorización están alineados al cierre de brechas del Invierte-P y el planeamiento estratégico, es decir, ¿no? El SINAPLAN, Sistema Nacional de Planificación. Y los criterios de priorización se aplican para las transferencias del gobierno nacional, los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces vamos a ver ahora cierto tipo de criterios de priorización generales y específicas, ¿ya? Entonces estamos viendo que para determinar los criterios de priorización, estos criterios de priorización, ¿no es cierto?, tienen que buscar cerrar brechas, pues. Y esto se fundamenta en los lineamientos de política que tiene el Estado, ¿no? El Estado, en base a sus estructuras, a su análisis, ¿no?, busca cerrar y prioriza, pues, ¿no?, cerrar cierto tipo de brechas. La priorización que ellos manejan y que ellos tienen, ¿no es cierto?, se fundamenta en ciertos sectores específicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el saneamiento básico. Y para el saneamiento básico ha habido muchísima inversión, ¿no? Muchísima inversión en donde la población debe de contar, pues, con este recurso fundamental para la existencia incluso de las personas. Entonces, la política del Estado, pues, ¿no?, hace muchos gobiernos fue, ¿no es cierto?, que se le dote de los recursos y se priorice dentro de sus carteras de inversiones el saneamiento básico, ¿no? Y obviamente que eso también está alineado, pues, con las políticas nacionales, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el Estado? Como les comentaba, existe un foro llamado el Acuerdo Nacional y donde se tiene ciertos criterios y objetivos de política para el año 2030, para el año 2050, ¿no? En el año 2030, ¿qué brecha se debe de cerrar? En base, ¿no es cierto?, a todos los objetivos estratégicos que se manejan y los lineamientos de política, ¿no? Obviamente que esto permite también generar cierto tipo de políticas dentro de la inversión pública, ¿no? Entonces hablamos desde el punto de vista de lineamientos de política. Y también nos dice en esta última parte, se hace un análisis o se aplica desde el punto de vista de que los gobiernos o el gobierno nacional transfiera cierto tipo de presupuestos, pues, ¿no?, a los gobiernos regionales y gobiernos locales, y que esto pueda permitir, ¿no?, que todos estos presupuestos se alineen. Generalmente, como les manifestaba, el Estado está priorizando el saneamiento básico. ¿Qué es lo que hace el gobierno nacional, no? Pues tiene su política y hace transferencia a los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no?, en cuanto se refiere a la ejecución de cierto tipo de proyectos basados, ¿no es cierto?, en ese lineamiento de política, ¿no? También sirve para ello los criterios de priorización. Dice, para elaborar la cartera de inversiones se aplica los criterios de priorización otorgando un puntaje determinando su prioridad dentro de la cartera de inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué yo voy a invertir? ¿En qué voy a invertir? Entonces habrá, pues, una priorización.
Dice, las inversiones del PMI del año anterior solo se actualiza su puntaje por ajustes de la aplicación del criterio de actualización de valores y en caso los criterios de priorización se hayan actualizado, ¿no? Que hemos visto que se hace un balance del PMI del año anterior. Obviamente, el balance que se hace del PMI, ¿no es cierto?, busca actualizar información incluso de los indicadores de brecha, ¿no? Y también, ¿no es cierto?, dentro de este proceso dinámico que existe dentro de la sociedad, algunos proyectos, ¿no es cierto?, puedan tener o cambiar sus prioridades, y esto por una normativa que pueda actualizarse dentro del sistema, ¿no? De repente nos dicen, pues, ¿no?, que el saneamiento básico ya no es una prioridad. Entonces eso puede quitarle, ¿no es cierto?, cierto tipo de importancia a esos proyectos, ¿no? A esos proyectos, y pasan a ser relegados, ¿no? Dice, se obtiene un puntaje que va de 0 a 100 puntos, lo cual indicará su prioridad dentro del grupo de inversiones, ¿no? Es la metodología que se realiza. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien prendió su micro? Señores, nadie quiere decir nada. Continuamos entonces. ¿No? Aquí tenemos cierto tipo de criterios de priorización. Augusto, te escuchamos. Profesor, ¿y ese puntaje de 0 a 100 es arbitrario o según los lineamientos del Acuerdo Nacional se dan? Aquí está, ¿no? Justamente aquí están estos puntajes. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos criterios generales, ¿no?, obligatorios, criterios generales opcionales y criterios sectoriales, ¿no? Entonces, está dividido los criterios de priorización en 3 grandes grupos, ¿no? Los criterios generales, que son obligatorios, ¿no?, tiene un puntaje máximo de 25 puntos, aquel criterio que cierre brechas, ¿no? Dice ahí, ¿no?, prioriza las inversiones orientadas al cierre de brechas de infraestructura y acceso a servicios públicos en función al tamaño de la brecha, ¿no? Entonces, si yo tengo ese concepto en ciertos, ¿no es cierto?, en cierto tipo de inversiones, entonces estoy tomando en consideración de los criterios generales este subcriterio, le vamos a llamar, de cierre de brecha. Y también tenemos el criterio de alineamiento, planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Prioriza las inversiones en función a su alineamiento con los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales de la ruta estratégica del PI, del Plan Estratégico Institucional de la entidad, y su vinculación a la política general del gobierno. Entonces, cuando nosotros hablamos de los PI, los planes estratégicos institucionales, que son a mediano plazo, ¿no?, estos planes estratégicos institucionales tienen lineamientos de política. Y estos lineamientos de política, ¿no es cierto?, están alineados con los lineamientos de política del Acuerdo Nacional, o con los lineamientos de política, ¿no es cierto?, gubernamental. Se supone que la política gubernamental debería de estar alineado con los objetivos y lineamientos, ¿no es cierto?, que tiene el Acuerdo Nacional. Y si ustedes revisan, los invito, ¿no es cierto?, a que revisen los planes estratégicos institucionales de las instituciones públicas, ¿no? He visto del gobierno regional, de la municipalidad y de algunos sectores también, ¿no?, en donde algunos lineamientos de política no tienen nada que ver, ¿no es cierto?, con los lineamientos de política que tiene el Acuerdo Nacional. Entonces, ¿qué vemos ahí? Si hay alguna acción estratégica que viene a ser un proyecto, ¿no?, entonces no se estaría alineando, ¿no? No se estaría alineando.
Obviamente, dentro de la normatividad de ese plan o del Sistema Nacional de Planificación, dicen que todos los lineamientos de política deben de estar alineados, pues, ¿no? Con las políticas que se tienen. Pero a veces se hace así, pues, ¿no? Porque también buscan cierto enfoque, ciertos sectores, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta aquí, ya tenemos, ¿no es cierto?, un puntaje de 25 más 25. ¿Qué significa esto? Que los criterios generales obligatorios tienen una calificación hasta el 50%. ¿Ya? Hasta el 50%. ¿Qué más nos dice la normatividad? La normatividad nos dice, bueno, ¿no? Entonces, el sector, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual ha determinado estos criterios generales de cumplimiento obligatorio, pues para todas las instituciones públicas que quieran y estén dentro de InvierTP. Pero también los problemas nacionales, ¿no es cierto?, son distintos en cada territorio. ¿Y por qué? Por la zona geográfica, por cierto tipo de condiciones climáticas o condiciones de la población, ¿no es cierto?, que lo hace muy variado. Entonces, ¿qué es lo que dice la normatividad? Que estos criterios de priorización, ¿no es cierto?, los puedes desarrollar o se tienen que desarrollar, ¿no?, de acuerdo a ciertos problemas que existen en ciertos espacios territoriales. Como por ejemplo, ¿no?, nosotros podemos contar dentro de la priorización de mis proyectos pobreza. ¿Sí? ¿Y qué significa esto, no? Significa que yo voy a ver y yo voy a analizar que en ciertos espacios territoriales, de repente, ciertas brechas no están priorizadas, pero la población es pobre, tiene altos índices de pobreza. Entonces, ¿esto qué significa, no? Por la condición de pobreza que tiene esta población. Entonces, yo digo, dentro de la institución y dentro de la construcción de mi PMI, no, un indicador a tomar en cuenta para la formulación o para la determinación de mi cartera de inversiones tiene que ser la pobreza. ¿Ya? Indicador de pobreza. Entonces, incluyo, ¿no es cierto?, incluyo dentro de los criterios de priorización la pobreza. Entonces, digo, ¿no?, en tales espacios territoriales la pobreza es tanto, que es mayor a los que existen en otros espacios. Entonces, puede ser un criterio de priorización para, ¿no es cierto?, invertir en esa zona. Porque si nosotros tomamos en consideración el primer y el segundo criterio, que no habla de pobreza, entonces podamos, ¿no es cierto?, tener cierto tipo de inconvenientes dentro de la determinación de proyectos. Más que inconvenientes también podría decir, ¿no es cierto?, la inadecuada o la mala identificación de proyectos, porque nosotros estamos considerando ciertos criterios de priorización. Si nos estamos dando cuenta, los criterios de priorización, ¿no es cierto?, va a ser algo que condicione a que yo invierta o yo determine los proyectos. ¿Ya? Yo determine los proyectos. Otro criterio de priorización, ¿no?, habla de la población. ¿No? Aquí dice, prioriza las inversiones cuyo ámbito biogeográfico de intervención cuente con mayor población beneficiada por el servicio público asociado a la inversión. Obviamente que siempre, ¿no?, vamos a tener un factor de importancia que viene a ser la población. Y esta población, pues, ¿no?, es justamente quien tiene la necesidad insatisfecha. Y si es así, ¿no?, entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, pues, ¿no?,
satisfacer justamente las necesidades de esa población. ¿Y qué nos dice aquí dentro de estos criterios generales opcionales? Que nosotros también podemos considerar como un criterio para priorizar las inversiones a la cantidad de población que existe en ciertos espacios. ¿Esto qué quiere decir? Que en ciertos espacios, por ejemplo, digo, ¿no? Si hablamos entre la ciudad del Cusco, la ciudad de Sicuani, la ciudad de Calco, la ciudad de Quillabamba, ¿no? Entonces, ¿en cuál de de estas ciudades yo podría, ¿no es cierto?, invertir? Es cierto que todos pueden tener necesidades, ¿no? Pueden tener necesidades. Entonces, un criterio a tomar en consideración, ¿no?, podría ser la población, ¿no? Podría ser la población. Por eso nos dice que son criterios generales opcionales. Entonces, yo puedo tomar como un criterio a priorizar la población, ¿ya? Otro, criterios de ejecutabilidad presupuestal. Prioriza las inversiones de aquellas unidades ejecutoras de inversión con mayor capacidad de ejecución presupuestal. Y que ahora se está viendo, ¿no? Que ahora se está viendo desde el punto de vista de los bonos, quiénes son los que gastan más, a ellos les damos más plata, ¿no? Que puede ser un criterio de, ¿no?, de priorización de proyectos. Otro criterio de presupuesto de inversión pública per cápita. ¿Cuánto de inversión, no es cierto?, per cápita se está destinando a la población? ¿O cuánto de presupuesto se está destinando a la población? Y en base a ello puedo determinar mi inversión per cápita. Puede ser un criterio de priorización, ¿no? Otros criterios de priorización, ¿no es cierto?, que se ha estado viendo, que en algunos PMI, seguro que ustedes ya han buscado PMIs de algunos municipios, también va desde el punto de vista del espacio geográfico, por ejemplo, ¿no? La accesibilidad. Accesibilidad también se considera como otros criterios de priorización, ¿no? Entonces, yo puedo tener una gama de criterios de priorización, pero obviamente descritos y obviamente justificados, y esto me va a permitir, ¿no es cierto?, determinar mis proyectos. Entonces, tanto entre los criterios generales y los criterios sectoriales, ¿no es cierto?, también voy a tener el otro 50%. ¿Alguna pregunta, señores? Lo escucho. Waldir, te escuchamos. Aquí te está diciendo, ¿no es cierto?, que estos dos criterios solo equivalen al 50%. Máximo. Waldir. Sí, eso nos dice, ¿no? O sea, claro, bajo la lógica, ¿no? Muchas veces, y siempre a veces sucede, ¿no?, que si yo quiero invertir en ciertos espacios, entonces yo podría tomar cierto tipo de criterios de priorización que tenga ese espacio, ¿no? Y le hago ganar todos los proyectos, pues, ¿no? Pues de repente esa población es pequeñita, entonces, y tiene altos índices de pobreza. ¿Y qué digo, no? Entonces, criterios a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, índices de pobreza. Pero si hay solo 50 y en otros espacios hay miles, ¿no? No, pues la pobreza, ¿no? También son ciudadanos que necesitan que el Estado pues pueda cubrir por ellos, ¿no? Puede ser. Entonces, por eso ya se ponen ciertos límites y creo que el 50% ya es pues un buen límite donde yo pueda determinar, ¿no?, los criterios
para priorizar mis proyectos. Recuerden que estos criterios de priorización sectoriales me van a servir para construir mi cartera de inversiones. ¿Y qué era una cartera de inversiones? Aquellas donde se encuentran las inversiones que son proyecto y las inversiones que no son proyecto. ¿Alguna consulta? Continuamos entonces. Recuerden, por favor, recuerden, ¿no? Si hoy terminamos todas estas diapositivas, el día miércoles es nuestro examen de la primera parcial. ¿Sí? Recuerden, por favor. Yo ya no les voy a decir que a la próxima clase es el examen, ustedes ya conocen, hemos dicho que termina estas diapositivas, viene el primer examen parcial. Y necesito tiempo para la formulación del proyecto, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Nosotros podemos tener, esta tablita de priorización se ha desconfigurado, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? Podemos tener criterios de cierre de brechas, ¿no es cierto? El 25%, criterio de alineamiento al planeamiento estratégico, 25%, que vendría a ser la primera etapa. Luego tenemos una segunda etapa, ¿no es cierto?, en donde ponemos los otros criterios, ¿no? Y aquí nosotros tenemos que definir cuál es el porcentaje. ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje? ¿Podemos tener muchos más? Obviamente que sí podemos tener, ¿no es cierto?, muchos más criterios de priorización, ¿no? Y la sumatoria de cada uno de ellos nosotros vamos a estar contabilizando aquí, ¿no? Los vamos a estar contabilizando cuál de los proyectos, ¿no es cierto?, tiene una sumatoria. Sí, es esta tablita. A partir de esta tablita yo podría, pues, ¿no?, tomar mis criterios de priorización. Miren, aquí hay identificado cierto tipo de proyectos. Y en base a la identificación de cierto tipo de proyectos ya voy a construir, ¿no es cierto?, mi cartera de proyectos. Dice aquí, nota, la suma total de los puntajes de los criterios generales y sectoriales tiene que ser igual a 100. Valor de 1 a 100. Los criterios generales de la primera etapa ya tienen establecidos el puntaje de 25 para cada uno, ¿no? Esos vendrían a ser los criterios de priorización. ¿Alguna consulta? Señores, ¿alguna consulta? Señores, ¿alguna consulta? Profesor, Alumno, te escuchamos. profesor, ¿podría darnos un ejemplo numérico con el cuadrito que nos está mostrando? Claro. Por favor. Vamos a ver, ¿qué proyecto ponemos? ¿Qué proyectos ponemos? Ya, proyecto 1, a ver. Puede ser saneamiento. Ay, un ratito voy a instalar mi... No, puede ser saneamiento, puede ser institución educativa, puede ser salud, ¿no? Entonces, de acuerdo al diagnóstico de brechas, ¿no?, ¿cuál es la brecha que se tiene?, ¿no? Y cuál es, ¿no es cierto?, en cuánto va a cerrar la brecha cada uno de estos proyectos. Entonces aquí nosotros le vamos a poner de acuerdo a un criterio, ¿no es cierto? Puede ser 15, ¿no? Cada proyecto, porque en cada proyecto ya tiene identificado cuánto de brecha va a cerrar. Ya una institución educativa le va a poner 20, ¿no? Y salud, ¿no es cierto?, le vamos a poner en 16, ¿no? Criterios de alineamiento, saneamiento le vamos a poner 25.
5, está bien alineado. En el sector educación le vamos a poner 20. ¿No? En el caso de salud le vamos a poner 23. ¿Sí? Otros criterios, entonces, como ya tengo aquí 50 como máximo, entonces yo le puedo poner pobreza de repente un 10%, población de repente un 5%, ejecutabilidad, esto de repente un 10% también, criterio de presupuesto de inversión per cápita, le vamos a poner 10%, ¿y cuánto ya tenemos? 35, y a otros le podemos poner 15%. ¿No? Le podemos poner esos porcentajes. Sumando hace 100. ¿No? Y así vamos llenando, ¿no? Entonces, el proyecto 1, ¿dónde se encuentra? ¿En qué espacio territorial se va a hacer? Ya se encuentra en un espacio donde la pobreza extrema, ¿no es cierto?, es muy alta. Pues. Entonces, le podemos poner 10%. En el caso de la institución educativa, no, esto va a ir en un espacio, en una localidad donde no hay mucha pobreza, entonces de repente le ponemos 4. ¿No? Y salud, ¿no? Entonces va a estar en la ciudad y que va a tener un 5%. ¿No? Criterio de población. Aquí hay una población pequeñita, entonces le vamos a poner 1. En inversión le vamos, perdón, claro, en inversión 2 le vamos a poner que hay una inversión un poquito más grande, y aquí también hay pequeñita, ¿no? Pero aquí hay varios proyectos y en donde todos los proyectos deberían de tener, pues, ¿no es cierto?, un puntaje. Ejecutabilidad presupuestal, ¿no? ¿Cómo se ejecutan los presupuestos? Proyecto 1, 4. Vamos a poner que también 4 y aquí 5. Criterio de inversión pública per cápita 10. Le vamos a poner 3, 2 y 4. Otros, ¿no? Desde el punto de vista de accesibilidad. Proyecto 1 no hay una buena accesibilidad, entonces hasta 10. El proyecto 2 tiene mediana accesibilidad. El proyecto 3 no tiene nada de accesibilidad, ¿no? Entonces, así podemos contabilizar. Tenemos 30, 40, 50, 60, 68. ¿Sí estoy bien o no? El primer proyecto 68. El segundo 40, 40, 40, 50, 57. Tercer proyecto 16, 21, 44, 45, 50, 65, 69. ¿No? Esos serían los puntajes, ¿no? ¿Cuáles elegimos? También tiene otro criterio que ahorita lo vemos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí, sacar puntajes de todos los proyectos de acuerdo a los criterios de priorización. Miren, ¿no es cierto?, que los criterios de priorización ya me están dando, ¿no es cierto?, una señal de cómo debería de priorizar mis proyectos, ¿no? ¿Cuál sería la forma de priorizar los proyectos? Si le dejamos al alcalde que priorice sus proyectos, él va a priorizar de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que él cree, pues, a sus propios criterios de priorización, ¿no? Aquí existe toda una metodología, todo un procedimiento para la determinación, ¿no es cierto?, de ciertos proyectos. Para eso tengo que priorizar. ¿Alguna pregunta? No les gusta preguntar.
Señores, Jonathan, te escuchamos. Jonathan, no te escuchamos. Jonathan, Cusi Pantigoso. ¿Me escucha? Ahora sí te escucho. Profesor, o sea, para entenderle mejor, según el esquema que acabamos de hacer, el que tiene mayor puntaje es el que debería dársele vista, prioridad. O... No, hay que priorizar también por sectores. Ahorita lo vamos a ver. No, pero esto ya es una primera aproximación, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero priorizar de esta forma, ¿no? Entonces, prioridad número 1, prioridad número 2, prioridad número 3. Obviamente que para eso me sirven estos criterios de priorización, pero nos estamos dando cuenta, ¿no? Que en el sector vivienda, que viene a ser saneamiento, sector vivienda, sector educación, ¿no es cierto? Sector educación, y el tercero viene a ser sector salud. ¿Sí? El Estado también tiene una prioridad por sectores. ¿Ya? Por sectores. Entonces, de repente habrá, pues, dentro del sector de educación, de repente aquí también hay otra institución educativa, ¿no? Aquí también hay otra institución educativa. Entonces lo tenemos que sectorizar o poner por función. ¿Ya? Primero, ese es un análisis también que nosotros debemos de desarrollar. Jonathan. Entendido. Pero esta primera parte sí ya me da, pues, ¿no? Un criterio del mayor puntaje de acuerdo a los criterios de priorización que yo, ¿no es cierto?, se ha determinado en base a los criterios generales obligatorios, a los criterios generales, ¿no es cierto?, que no son obligatorios, y a los otros sectores, pues, ¿no?, que me pueda dar cierto tipo de criterios de priorización. Pero ya es una primera, ¿no es cierto?, aproximación a qué es lo que se quiere hacer, pues, ¿no? ¿Cuáles vendrían a ser los proyectos de inversión a ejecutarse? Como les comentaba, ¿no? Antes en el presupuesto participativo no existían estos criterios de priorización, ¿no? Pero había todo un proceso de priorizar proyectos, siempre hubo, ¿no? Y ese proceso de priorizar proyectos se fundamentaba desde el punto de vista cuántos votaban, pues, ¿no? La mayor cantidad de personas que votaban por tales proyectos eran los proyectos que se debían de ejecutar, ¿no? Era un mecanismo. Ahora, por ejemplo, en el gobierno regional existe todo un proceso, y también es otro criterio de priorización que se toma desde el punto de vista sectorial, y esto tiene que ver con un concurso. ¿Cómo se llama este concurso? Es un programa que tiene el gobierno regional. Vamos a ver, el gobierno regional, concurso, inversión, a ver, ¿cómo se llama? Pero es de lucha contra la anemia, creo. No, a ver. Tincuy. Aquí está, Tincuy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos ver que tiene el gobierno regional? Entonces, el gobierno regional, ¿no es cierto?, tiene otro criterio de priorización, que aquí estaría, ¿no? Que aquí estaría dentro del sector. Entonces, un criterio de priorización viene a ser Tincuy. Tincuy. Wow, disculpen. Tincuy. ¿No? En base a Tincuy, ¿qué es lo que hace? Se prioriza proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos locales, ¿no? En este caso provinciales y distritales? Tienen que remitir, ¿no?, ideas de proyectos o proyectos, ¿no es cierto?, en donde demuestren quiénes van a reducir,
¿no? O qué proyectos van a tener una participación en la reducción de brechas en cuanto se refiere a la anemia, ¿no? Y hay varios distritos han presentado sus proyectos, ¿no? Y después de ello el gobierno regional, ¿no es cierto?, les financia esos proyectos para que, ¿no es cierto?, cada distrito pueda tener pues estas inversiones y puedan generar sus propios proyectos, ¿no? Por ejemplo, es otro criterio de priorización. Así, los gobiernos locales, en nuestro caso, por ejemplo, el gobierno regional tiene esa estrategia. Otros gobiernos regionales, otros gobiernos locales también tendrán otro tipo de estrategias, pues, ¿no? Como decía, en algunos he visto que va desde el punto de vista de accesibilidad, ¿no? Entonces, y otro es distancia también, otro es accesibilidad y otro es distancia, ¿no? Entonces, he visto que en algunos criterios de priorización determinan, ¿no? Distancia al centro poblado. Pues, ¿cuánto de distancia? Los más lejanos tienen mayores puntajes, pues, y así poco a poco, ¿no es cierto?, se va reduciendo. También va desde el punto de vista de accesibilidad, aquellos espacios donde tienen accesibilidad al mercado o a las vías, ¿no es cierto?, tendrán poco puntaje, pero aquellos que no tienen accesibilidad, pues tendrán mayor puntaje. Son criterios que se consideran para determinar los proyectos. ¿Alguna consulta? Señores, ¿alguna consulta? Waldir, te escuchamos. A ver, no te he entendido. ¿Tiene inicio y no tiene fin? ¿En qué sentido? Ya. O sea que hubo un proyecto que inició y no se concluye hasta el día de hoy. Es más, o sea, termina el puente y termina la carretera. Ahí, por ejemplo, hay pues todo un análisis que hay que hacer, ¿no? Se supone que el puente debe de conectar a dos vías. ¿Y es un puente carrozable o peatonal? Todavía, ¿no? Entonces, ¿y hace cuánto tiempo lo han hecho? Entonces, se hizo con SNIF. Entonces, ¿qué sucedía pues, con SNIF? Esa era una de las deficiencias que tenía el SNIF, ¿no? Entonces, se destinaba un presupuesto, ¿no? Destinabas el presupuesto para cierto tipo de obra y después ya no había presupuesto o se lo gastaron todo el presupuesto, ¿no? Entonces hubo malos cálculos en cuanto se refiere al expediente técnico y dentro del expediente técnico seguro que han considerado el puente más una vía que conecte a cierto espacio, pues no. Y como no alcanzaba plata, entonces no lo hicieron. Un primer caso que ha podido suceder. Un segundo caso, que ese era el otro problema del SNIF, ¿no? ¿Qué sucedía, no? Entonces, la población exige que tengamos un puente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esta población tiene que trasladar sus productos de una orilla del río a la otra, ¿no? Y no lo puede hacer porque no tiene el puente. Entonces, ¿qué es lo que han solicitado? Han solicitado el puente y ahí seguro los que hicieron el proyecto
no se han percatado que no había una carretera, ¿no? O de repente hay una trocha carrozable o un camino vecinal, no sé, ¿no? Que esté en malas condiciones de repente, ¿no? Y que no han tomado en consideración, ¿no? Que eso también se ha visto y que también se ve dentro de algunos proyectos del SNI, ¿no? Y que estoy seguro que la Contraloría debería de revisar pues ese tipo de inversiones, ¿no? Porque ese tipo de inversiones ha generado un gasto al Estado que no está generando un retorno a la sociedad. Y a eso ya se llama, ¿no es cierto?, un delito, pues, ¿no? Un delito público, por no haber realizado un buen proyecto. Y esto, obviamente que debe tener sanción, pero seguro que ya está en todo un proceso de investigación. Ese caso, pues, en el SNIP se daba, ¿no? El caso del Hospital Antonio Lorena, pues el que vemos nosotros en la ciudad del Cusco, igual, ¿no? Empezó en formulación del proyecto y su viabilidad el año 2008 incluso. El año 2011, 12 se ha empezado a implementar hasta el año 2014. Y desde ahí no se tiene nada, pues no. Esa construcción, como dice Waldir, es un elefante blanco porque no genera, no brinda el servicio que debería de brindar, ¿no? Entonces hay proyectos, hay muchos proyectos que tienen este tipo de características. Uno, porque al momento de formular no se tomó en consideración todos aquellos parámetros que se debe de contar para la formulación de un proyecto, y en el caso del Hospital Lorena, ¿no es cierto? Ya pues, son cosas de los problemas, ¿no? Más de corrupción que ha sido, de presunta corrupción le vamos a llamar, ¿no? De presunta corrupción que se tiene dentro de esa obra, pues, ¿no? Es eso, Valdir, sí, sí se da, ¿no? Sí, el SNIP tenía ese tipo de repente de no filtrar cierto tipo de proyectos, ¿no? Se puede mejorar, invierte se supone que ha generado las condiciones para poder mejorar la inversión pública en nuestro país. Invierte tendrá algún tipo de deficiencias, obviamente que sí, porque las normas, las metodologías lo hacen personas, pues si las personas no son perfectas, ¿no? Y las metodologías que se tienen e invierte cada vez son actualizadas, ¿no? ¿Y cuándo se actualiza? Con una retroalimentación. ¿Y cuándo se da la retroalimentación? Cuando ya se tuvo un proceso. Y de ese proceso ya tenemos cierto tipo de experiencias. Y esas experiencias me sirven, ¿no es cierto?, para desarrollarme, pues, y generar nuevas metodologías que mejore todo este proceso. Es eso, ¿no? Waldir. Claro, exacto. Como les contaba en el caso del SNIP, también fue eso, pues, ¿no? Les decía al inicio, se debía de llenar 14 fichas y en la otra creo que era 52 fichas, ¿no? Ese era el primer proceso y estaba en hoja Excel. Este primer proceso, ¿no es cierto?, de cómo presentar los proyectos al SNIP ha venido evolucionando, pues, ¿no? Entonces esas fichas se llenaban sin ningún tipo de estudios, ¿no? Alguien se sentaba en su máquina y empezaba a llenar esas fichas. Y bueno, ¿no? Entonces, ¿qué se dijeron? No, tiene que cambiar la forma de la elaboración de los proyectos. Los proyectos tienen que generar retorno a la sociedad. Entonces, vamos a buscar que se empiece a hacer diagnósticos y estudios de mercado. Entonces, han empezado a hacer todo, ¿no? Y luego, cuando hicieron los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos deben de centrarse en tal cosa, ¿no? Van mejorando las metodologías. Igual en Invierte, pues, ¿no? Este año, claro, tenemos la última metodología, más que metodología, ¿no es cierto?, guía, en donde nos muestra cierto tipo de parámetros para la formulación y evaluación de proyectos. Y esto ha generado a que los anexos también, ¿no es cierto?, se actualicen, ¿no? Es eso, pues, dentro de los proyectos.
¿Alguna otra consulta, por favor? Profesor, Yohaya, te escuchamos. antes de que se me vaya la duda, así como decía mi compañero, yo estaba revisando, buscando el PMI aquí de Canchis y he encontrado una resolución donde aprueban la incorporación de inversiones no previstas tipo 1 en la cartera de inversiones 2018-2020. Y estaba leyendo y me doy con la sorpresa de que hay un proyecto que es netamente en la comunidad donde yo vivo, que hasta el momento no he visto absolutamente nada de lo que dice ahí. ¿Qué pasó? No, la verdad no estoy segura, pero aquí... Tu pregunta es, ¿qué pasó? Sí, sí. Mi pregunta es, como mi compañero mencionaba que hay proyectos así, pero esto está hecho, asumo que con el INVIERTP, ya que es del 2018. Sí. ¿Cuál sería el marco legal para tratar con esto? Porque este proyecto no... Yo estoy muy segura de que no se ha hecho porque yo vivo aquí. Ya. Entonces, las inversiones no previstas se incorporan. O sea, hay proyectos, como les manifestaba, que están dentro de nuestras carteras de inversiones, que eso nació, que eso se desarrolló desde el punto de vista de un diagnóstico de brecha y de los criterios de priorización, ¿no? Como también decía, en algunos casos existen pues inversiones que están que existe dentro de la municipalidad, ¿no? O claro, de la municipalidad. ¿Por qué? Porque de repente hubo uso eficiente de los recursos en ciertos proyectos y eso ha generado, ¿no es cierto?, de que exista cierto tipo de presupuestos. O de repente hubo asignaciones adicionales o créditos presupuestarios adicionales y que esto ha hecho a que tengamos mayor dinero, ¿no? Y si tenemos en la genérica de gastos de capital, significa que tenemos que hacer proyectos. Entonces, tenemos dinero, ¿qué es lo que hacemos? Solicitamos que se incorporen nuevos proyectos. Primero, se puede ver desde el punto de vista, ¿no? Esta incorporación de nuevos proyectos pueden ser de aquellos proyectos que dentro del PMI estaban en el año 2, entonces los incorporamos al año 1, ¿no? Entonces, como yo tengo mi PMI multianual que viene a ser de 3 años, tengo para el año 1, para el año 2 y para el año 3. Entonces, estoy en el año 1, pero tengo dinero y digo, no, dentro de mi PMI tengo proyectos y dentro de mi cartera de inversiones tengo proyectos en el año 2. Estos proyectos los voy a incorporar en el año 1. ¿Se puede dar ese caso? Sí, se puede dar ese caso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con el dinero que tengo financio ese proyecto y obviamente que ya, pues, ¿no? Se ejecute ese proyecto, ¿no? Un primer punto. Un segundo punto, nosotros podemos solicitar incorporación de nuevos proyectos a nuestra cartera de inversiones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que incorporamos a la cartera de inversiones inversiones no previstas, pues, ¿no? Como se le llama. No estaban previstas, sí, se incorporan. Entonces, todos los proyectos que están en la cartera de inversiones tienen financiamiento. La lógica de Invierte, ¿no es cierto?, y del PMI, es de que todos los proyectos tengan su propio financiamiento. También dentro de la lógica nos dice, ¿no?, que ideas de proyecto, cuando hago una idea de proyecto no tengo pues un monto, y te dice que pongas un monto aproximado y que obviamente te autorizan porque va a haber desembolsos presupuestales. Entonces, si tú dices que este proyecto no se ha ejecutado a pesar de que esté en la cartera de inversiones, entonces ya habría, ¿no es cierto?, una responsabilidad funcional del alcalde, del director o gerente de la OPMI por no hacer el seguimiento a su cartera de inversiones, ¿no? Ese dinero en algún sitio está y no se ha podido o no se debió de que ese dinero se vaya a otros proyectos, no. O sea, la lógica del PMI es de que todos los proyectos que se consideren y se consignen en mi cartera de inversiones ya están financiadas. Y si ya están financiadas, tienen que ejecutarse, ¿no? Ese es Yohaya. Entonces, ¿dónde busco? Lo que tienes que hacer es si de repente hicieron algo, ¿no? En la cartera de inversiones está el código. Entras al banco de inversiones, al código, y ves la ficha. Tiene ficha
o no tiene ficha de inscripción. Y si no tiene ficha de inscripción, entonces no han ejecutado. Y vayamos a suponer que sí tiene ficha de inscripción. Entonces, ya ves, y tienes dos opciones. Uno, entrar al SSI, al Sistema de Seguimiento de las Inversiones. Entras con el código y vas a ver en qué se ha gastado, ¿no? Ese proyecto se ha realizado y en qué se ha gastado. O entras a consulta amigable, también buscas el código y ahí también ves, ¿no? Mensualmente cuánto se ha gastado ese proyecto, ¿no? Entonces, ¿puedes hacer seguimiento? Sí puedes hacer seguimiento. En la cartera de inversiones debe estar el código único. Es lo que dice el código unificado, profesor. Exacto. En base a eso, entra al sistema de seguimiento de las inversiones. Con ese código buscas y ya, pues, y lo encuentras rapidísimo. ¿Sí? Y vas a ver que sí se ha ejecutado o no se ha ejecutado, ¿no? Ok, señores. A ver, continuamos. Entonces, estamos en esta cuarta parte y dentro de los criterios de priorización, ¿no? De ese cuadrito tenemos, ¿no? La priorización 1, 2, 3, 4. Tenemos el objetivo estratégico institucional y su alineamiento, ¿no? Todos los objetivos que se tienen dentro del PI, ¿no? El proyecto, la prioridad, aquí ya se le está dando la prioridad de acuerdo al sector y de acuerdo al alineamiento que se tiene. El código de la acción estratégica, ¿no? La descripción y la prioridad, ¿no? Salud, prioridad 1, educación, prioridad 2, saneamiento, prioridad 3, transporte, prioridad 4, comunicaciones, prioridad 5, agropecuaria, prioridad 6, energía, prioridad 7, turismo, prioridad 8, ¿no? Que vendrían a ser las prioridades por sectores. ¿Qué nos dice? Los criterios de priorización de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Proponen criterios de priorización que consisten únicamente en la priorización de funciones. Esta priorización se registra en el módulo del PMI. Utiliza la ruta estratégica del PI, del Plan Estratégico Institucional. La OPMI, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, debe revisar vinculación de las funciones en la que tiene competencia, ¿ya? Propone la mejor combinación de objetivos estratégicos y acciones estratégicas para implementar la estrategia de cada objetivo estratégico institucional. En el siguiente cuadro, a manera de ejemplo, se muestra la vinculación entre los objetivos estratégicos institucionales y las acciones estratégicas institucionales y las funciones en las cuales los gobiernos subnacionales tienen competencia, ¿no? Entonces, tenemos ahí y la competencia, ¿no es cierto?, que se tiene. Incluso ahí nos muestra una priorización. Dice la OPMI del gobierno regional o gobierno local, luego de realizar la priorización de sus funciones, aplica los criterios de priorización sectoriales y obtiene el puntaje respectivo y se ingresa en el módulo de la programación multianual de inversiones. El PMI del año anterior solo corresponde actualizar sus puntajes, ¿no? Si es que hubo un reajuste, pues, ¿no?, en los criterios de priorización. O sea, ¿cómo reajustamos el PMI, ¿no? Aquí de repente hubo cierto acomodo, ¿no es cierto?, de los criterios de priorización, ¿no? Y eso me va a generar priorización. ¿Alguna consulta, señores? ¿Alguna consulta? Alan, te escuchamos. Sí, profesor, una consulta. ¿Y el factor de seguridad en qué criterio entraría, el criterio de priorización? La seguridad. La seguridad, desde el punto de vista, a ver, ¿qué tipo de seguridad le podemos poner? Que no sé, la seguridad nacional, supongo, ¿no? Entre robos, violencia y yo. Ya. Entonces podemos poner un criterio de priorización, ¿no es cierto? Casos de... ¿Qué le podemos poner? A ver, casos de violencia urbana de ciudad, ¿no? Por ejemplo, para proyectos de cierto tipo de espacios. Por ejemplo, en el caso de
de Huancha, vamos a suponer. Que ahí, por ejemplo, pobreza, pues no sería un buen criterio de priorización, ¿no es cierto? Accesibilidad o distancia tampoco vendría a ser un problema de priorización, pero sí podría ser un criterio de priorización de repente, ¿no es cierto? Las vías, ¿no? que tiene la congestión vehicular de repente por espacios, puede ser desde el punto de vista, ¿no es cierto?, sectores en donde se encuentran mayor grado de violencia o de actos delictivos, ¿no? Pueden ser criterios de priorización. Por eso, estos criterios de priorización obligatorios específicos que el sector, la municipalidad distrital, provincial o el gobierno regional podría considerar. No van a ser los mismos, pues, ¿no? O sea, los criterios de priorización, como digo, que en Huancha o en San Jerónimo son distintos, pues, ¿no? Por la misma geografía, por el mismo espacio que tiene, ¿no? Huancha, por ejemplo, ¿qué se podría hablar desde el punto de vista de zonas agrícolas? No tiene nada. O sea, zonas rurales, peor, ¿no? No tiene zonas rurales. Pero cuando hablamos de San Jerónimo, sí, ¿no? Entonces, los criterios de priorización siempre van a depender del espacio donde se encuentre la municipalidad, ¿no? Entonces, cada uno pone sus propios criterios de priorización. Lo que menciona Alan puede ser un criterio de priorización para la determinación de ciertos proyectos, ¿no? De repente en zonas donde hay mucha delincuencia, pues no hay cierto tipo de proyectos. Las personas, los habitantes, no tienen accesibilidad a ciertos espacios, ¿no? Porque no hay infraestructura. Entonces el Estado podría generar un criterio de priorización para dotar de ciertos proyectos a esas zonas, pues, ¿no? Donde hay mayor violencia. Sí, sí se puede poner... ¿Dónde está vuestro compañero? No lo veo, estaba con mascarilla. ¿Se salió? El que nos preguntó, ¿dónde está? Alan. Sí, profesor. Ya te vi. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Ok, señores, nos quedamos aquí. Vemos esta partecita, ya nos queda poco. Elaboración de la cartera de inversiones y aquí están los ejemplitos y publicación del PMI. Y estos, pues, ¿no? Son lo que he preguntado sobre inversiones no previstas. Que esto ya es esto, ¿no? Anexos que ya no lo vamos a tocar mucho. ¿Sí? Ya no lo vamos a tocar mucho. Yo creo que nuestro examen puede ser el mismo día miércoles, ¿no? O máximo el viernes. ¿Alguna consulta final antes de irnos? Profesor, cuando dice que no pregunta si es histórico, ¿no? Aquí me dice que no. Disculpa, no te escuchaba. Sobre lo que le comentaba hace un momento, la ficha de seguimiento, indica que no es histórico. ¿En qué sentido no es histórico? Sobre el proyecto que le mencionaba aquí, que se había hecho para el 2018-2020 y no lo había visto. Sí, a ver, 18-2020 y no lo has visto. Que no se ha ejecutado. ¿Cuál es el código? 23-23-34-1. Mejoramiento y ampliación del servicio de agua de riego en las comunidades de Quehuar y Lari del distrito de Sicuani, provincia de Cancún. ¿Ese es el proyecto? Sí, profesor. Ya, aquí está el CSI, sí se ha ejecutado. Tenemos un costo de 5.552.135.79. Su ubicación, fecha de ejecución, fecha de inicio de ejecución recién.
el 3 de enero se supone que ha iniciado su ejecución, ¿no? Recién va a empezar a ejecutarse. ¿Ya? Vamos a ver desde el punto de vista, a ver dónde está la parte, datos generales, ejecución financiera. Tenemos costo de inversión, 11 millones incrementado, el PMI del año 2022, consigna cero, devengado 303.193.63, supongo que este es el costo del expediente técnico, ¿no? Solo se ha hecho expediente técnico. Bueno, vamos a ver. El año 2018 se tenía presupuesto, se ha certificado y se ha devengado 80.000. En el año 2019 se tenía 800.000 de PIA y 151.000 de PIN y se ha ejecutado 148. En el año 2021 se tenía un PIN de 87.000 y se ha ejecutado 74.000, ¿no? Que es más o menos esto. Elaboración de expediente técnico tuvo un costo de 276.648. Infraestructura agrícola, ¿qué es lo que se habrá hecho aquí? 26.000 soles. No, como podemos ver, recién está en expediente técnico. ¿No? Ojaya, recién está en expediente técnico. Profesor, entonces, si el proyecto, por decir, se aprueba Está aprobado, está viable este proyecto. O sea, no tienen la prioridad como para hacerlo, o sea, tienen que esperar tanto tiempo todavía. ¿Qué es lo que ha pasado, no? Cuando, seguro que en el PMI decía ¿qué sucede? A ver, y justamente no hemos conversado con un amigo ingeniero. Mi amigo ingeniero está haciendo un proyecto en Yanatile, no sé quiénes son de Yanatile, aquí en la sala. ¿Qué sucede ahí, no? ¿Qué sucede? Bueno, ¿dónde estamos? ¿Qué sucede ahí? Que el proyecto está formulado, está viable, está todo. Entonces, mi amigo ingeniero está haciendo el expediente técnico. Y este expediente técnico, ¿no es cierto?, lo ha iniciado a hacer antes de la pandemia. Y le siguen observando, mira, ya son casi 3 años que sigue trabajando el expediente técnico. Y ahora resulta un problema, ¿no? Para que el proyecto sea sostenible, ¿no? Por donde va a pasar la tubería, los propietarios tienen que donar ese espacio, ¿no? Para que después algún propietario no diga, pues no, está pasando por mi terreno y me tienes que pagar, ¿no? La idea es de que donen, porque así estaba en el proyecto. ¿Y qué sucede, no? Y esa donación tiene que ser en registros públicos, pues. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no puede continuar haciendo mi amigo ingeniero? Porque dice, 8 propietarios han fallecido. Y son propietarios, incluso están en registros públicos. Los hijos o los herederos no se encuentran en la zona. Nadie sabe dónde están los herederos, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer con esas 8 personas? Ahí va el problema. Pues mire, ya están 3 años y no pueden solucionar. ¿Puede darse ese caso? Sí puede darse ese caso. De repente también eso ha sucedido en el caso de este proyecto de Ojaya, ¿no? O sea, suceden esas cosas. ¿Qué pasa, no? Si el expediente técnico pasa los 3 años, ese expediente técnico ya no va a ser válido, porque los costos han variado. Señores, son las 6:02. Yo tengo clases a las 6 en punto y mis alumnos ya me deben de estar esperando. Jonathan, te pido que tu pregunta sea para el día miércoles, por favor. Tengo clase igual que ustedes, seguro que también tienen clases. Buenas noches, señores, con todos. Hasta el miércoles. Ok, profesor. Y seguimos conversando el miércoles. ¿Ya? Hasta el miércoles, profesor. Hasta el miércoles, profesor. Gracias. Hasta la siguiente clase, profesor. Cuídense. Cuídense. Chao, chao.